Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente para poder compartir con ustedes eh, estos espacios que de alguna manera son tan significativos o están siendo tan significativos en estos momentos en donde geopolíticamente se están dando pues igual algunas transformaciones y creo que pues es fundamental estar en permanente reflexión, eh, en permanente vigilancia por lo que está pasando, de tal manera que bueno, no estemos alejados como país, como continente también. Y bueno, eh, hoy estamos en nuestro quinto conversatorio. Propusimos seis, hemos desarrollado eh, tres, tuvimos problemas con uno, no fue posible por la agenda de nuestra estimada maestra Rosaura, pero hemos estado en tres que han sido muy significativos, que fue la democratización de la educación, el primer conversatorio en donde estuvo un prominente maestro Emilio Tenti desde Argentina con nosotros. El segundo conversatorio compartió su experiencia y su mirada el maestro Bienvenido Argueta desde Guatemala, en el sentido de la resonancia de la nueva escuela mexicana, más allá de los límites de la nación. El tercer conversatorio eh, era el de la maestra Rosaura. No pudimos coincidir por su agenda que estaba muy cargada, pero el cuarto conversatorio fue verdaderamente muy importante porque se planteó como el horizonte de la nación, un poco como la ruta para continuar con la transformación por parte del maestro el maestro Axel Didrikson, eh, con el conversatorio Retos y Desafíos en la Construcción de la Cuarta Transformación. Y bueno, ahora creo que eh, compartir ahora con el maestro Marco Raúl, que bueno, le agradecemos su disposición, ¿no? Y que hacemos un reconocimiento muy importante al trabajo que él ha realizado en América Latina, desde Colombia, en donde va a compartirnos los aportes de la educación popular en términos de eh, ir recuperando algunos criterios, me parece, que pudieran ser importantes como aportes para la educación pública en estos tiempos de transformación de nuestro sistema educativo. Y bueno, agradecemos entonces al maestro que al igual que otro grupo importante de maestros en América Latina vienen aportando, como el maestro Luis Monilla desde Venezuela, que es también parte del equipo que viene trabajando con el maestro Marco Raúl, Alfonso Torres también, que es amigo y gran maestro, que también en esta experiencia bueno, tuvimos la desfortuna que partiera el maestro Noel Aguirre, eh, partiera a otro mundo en estos meses, que él era un gran aporte desde Bolivia también, pero bueno,
nos deja también. Allí está el maestro Rafael Bautista Segales, hermano del maestro Juan José, desde Bolivia, el maestro Emilio Tenti desde Argentina, Pablo Imen también desde Argentina, y bueno, tantos compañeros con los cuales podemos ir construyendo comunidad desde América Latina. Bueno, voy a permitirme dar paso al maestro Ricardo Aguilar Gordillo, quien dará la bienvenida. El maestro Ricardo Aguilar es un personaje que ha construido históricamente desde los movimientos sociales y los movimientos magisteriales, también ha construido una gran experiencia y actualmente está coordinando un movimiento nacional de transformación sindical a nivel nacional, con una incidencia en aproximadamente 25 estados del país. Eh, pues yo le doy la bienvenida a usted, maestro Ricardo. Le dejo el micrófono para que... eh, Gracias, gracias, mi querido Armando. Quiero saludar a todos los compañeros del país, eh, las entidades federativas de tu red, Con Afecto y Con Amor, del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, de compañeros de México y de América Latina. Me da mucho gusto hoy ser parte de este conversatorio, como bien lo decía Armando, de seguir construyendo, dialogando de manera colectiva los problemas que hoy tenemos y las rutas y los desafíos y los sentidos de oportunidad que tienen para México y los países eh, latinoamericanos. Siempre ha habido para nosotros este sentido de fraternidad, de hermandad, para compartir las experiencias de cómo mejorar a través de los diálogos colectivos nuestra práctica docente y el mejor desempeño, en donde el maestro, la escuela y la comunidad jueguen un papel trascendente en los nuevos desafíos de la tarea educativa, en los procesos transformadores de las sociedades contemporáneas. México está viviendo de nueva cuenta un momento importante. Tenemos renovación de los poderes públicos en tan solo 15, 20 días y no tenemos la menor duda que el caudal de lo que hoy se está discutiendo, de lo que hemos hecho en los últimos años y en los conversatorios que comenta Armando, nos van a servir de mucho para poder seguir dándole cimientos y vigorizando esta tarea en donde debe de acompañar y de oxigenar los procesos transformadores que se están dando en México. Por eso es muy importante recibir hoy al maestro Marcos Raúl Mejía, que actualmente radica en Colombia y que no tenemos la menor duda que su experiencia y su aporte de la lucha popular y de la lucha comunitaria nos va a venir a fortalecer lo que estamos haciendo nosotros en México. Todo lo que hemos estado discutiendo, no tenemos más que la seguridad que va a ser un aporte para que el maestro, la maestra, que juegan un papel trascendente en este nuevo momento de la transformación política de México, lo jueguen de manera más contundente. Bienvenido, maestro Marcos. Bienvenido, compañeros de todo el país. Nos da muchísimo gusto que hoy reflexionemos de manera colectiva en este tema, aportes de la educación popular a la educación pública. Fuerte abrazo a todos y que sea de gran interés para los compañeros de México y de América. Bienvenidos. Gracias, maestro Ricardo. Bueno, para dar continuidad a nuestro programa, voy a permitirme presentar a una querida amiga con la que hemos venido trabajando, cultivando el pensamiento crítico latinoamericano desde ya tiene como unos 15, 20 años. La maestra Catalina López Ordóñez,
Ella es doctora en estudios regionales por la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas. Es doctorante también en formación de sujetos y conciencia histórica en América Latina por parte del IPECAL. Bueno, se ha desempeñado como funcionaria académica también en la Facultad de Administración, en donde trabaja en la Universidad Autónoma de Chiapas. Es profesora de posgrado y licenciatura. Fue parte del proyecto, fue parte nodal en el proyecto de la nueva escuela chiapaneca, y al igual como nuestra comunidad epistémica va caminando en la construcción, en su construcción como colectivo, es parte también del Instituto de Pensamiento Crítico para la Transformación Social Sustentable y parte del movimiento pedagógico social para una vida autónoma y digna, MOPESBAT. La maestra Catalina López Ordóñez será quien modere nuestro conversatorio. Bienvenida, maestra Katy, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias a todos y todas que el día de hoy nos acompañan. De verdad que es verdaderamente un agrado en este día miércoles 8 de mayo, a 2 días del Día de las Madres. Así vamos a iniciar celebrando ya el Día de las Madres. Agradezco enormemente que nos acompañe el maestro Ricardo, quien ha venido haciendo un trabajo significativo en todos los procesos en los que nos hemos encontrado. Ha sido un gusto sentirnos acompañadas por él. A nuestro querido doctor Armando, que siempre está promoviendo estos espacios y construyéndolos con sentido y significado para todos nosotros, y de esa manera generar los procesos de hacer comunidad. Sabemos que son espacios hoy por hoy con una serie de situaciones difíciles para poder construirlas. Sin embargo, son posibles porque aquí nos encontramos y en realidad estamos para ello, para generar caminos, y si no los hay, los construimos. Bienvenidos todos. Es para mí de verdad un gusto acompañar en este día a uno de los mayores exponentes de la educación popular y la contribución que ha venido transitando para la educación pública, que mucha falta nos hace. El día de hoy tengo el honor de acompañar y presentar al doctor Marcos Raúl Mejía, quien verdaderamente tiene un trabajo significativo en escuelas populares. Él nació y ahora mismo está siendo parte de un transitar en su país. Nace en el corregimiento de Palermo, de Támesis, Antioquia. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Pontificia Universidad de Javeriana. Tiene una maestría en Educación y Desarrollo y es doctor del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación y doctor honoris causa en Educación por la Universidad Nacional, Pedagógica Nacional. Ha trabajado con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Investigación y Educación Popular. Ha permanecido y ha sido parte de la construcción del movimiento de educación popular integral Fe y Alegría, y en varias fundaciones como están siendo parte de la universidad en Colombia. Ha participado en el diseño, la implementación y la evaluación de numerosos proyectos y programas educativos para la Expedición Pedagógica Nacional, y también ha sido parte del marcaje de proyectos del Planeta Paz, movilización social por la educación y el programa Ondas de Conciencia, entre otros. Estos proyectos latinoamericanos han tomado gran significación o significado en la educación, de acuerdo, y por los aportes que ha dado a través de su pensamiento y sus ideas, basándose en estas líneas pedagógicas críticas. Como bien conocemos, uno de los grandes exponentes de la educación popular ha sido el maestro Paulo Freire, en el cual el doctor Marcos
Mejía ha venido sustentando gran parte del trabajo que él desarrolla. El doctor Marcos también ha planteado un pensamiento asociado a las categorías del buen vivir y la construcción de paz como elementos fundamentales para construir ciudadanía crítica. Nada menor, porque también ha acuñado estas particularidades de la ciudadanía crítica en los procesos transformadores de interculturalidad y pedagogía. Junto a ello, también ha planteado un espacio pedagógico que ha transitado y delineado espacios de investigación como estrategia pedagógica, cosa que hoy por hoy está haciendo falta en América Latina. Sin embargo, él ha venido trabajando una apuesta en aplicación de la estrategia de investigación en pedagogía en diferentes países. Ha generado, construido y creado, producido diferentes obras. Una de ellas, y de las cuales invito a dar una leída, es La educación popular, historia, actualidad y proyección. Es una lectura sumamente relevante para aquellos que estamos inmersos en la educación, porque trata líneas pedagógicas populares significativas, no solamente para una línea de investigación en función de enmarcar la educación básica, sino que atraviesa todos los procesos educativos, y eso hace importante este documento, que a mí me ha encantado particularmente. También ha tenido otro de los documentos, La educación y la escuela en fin de siglo. Es un sinfín de producción científica que tiene el doctor Marcos Raúl Mejía. Yo me llevaría aquí toda la tarde, noche presentándolos, pero la verdad que vamos a aprovechar el tiempo y el espacio que él ahora nos dona para poder escucharle de propia voz y poder compartir con él. Este es el momento de poder generar nuestro diálogo a través de preguntas, de nuestra escucha, de la mirada atenta y el acompañamiento que él nos va a ir haciendo. Le damos entonces la bienvenida al doctor Marcos Raúl Mejía, y de verdad un abrazo a todos y agradecida por el acompañamiento que el día de hoy nos dan. Adelante, doctor Marcos. Gracias, Catalina. Un saludo para todas las personas. Gracias por la invitación, Armando, a los diferentes colectivos que coordinan esta actividad, al profesor Ricardo Aguilar por todo su búsqueda de formas sindicales críticas y alternativas, que ha ido cada vez ampliando ese ámbito en México. Quisiera también iniciar recordando a nuestro entrañable compañero Noel Aguirre, que fue ministro de Planeación en Bolivia y luego viceministro de Educación, gestor de la Ley 070, Avelino Siñañi y Elizardo Pérez, quien nos dejó buscando otros espacios, y comienzos de este año, después de que había estado en Colombia con nosotros en octubre y en noviembre del año anterior, quiero hacerle un pequeño homenaje con estas palabras a Noel, que siempre estuvo, lo mismo que al compañero Carlos Rodríguez Brandao de Brasil, que ha sido nuestro gran sabio después de Paulo Freire, de todas estas líderes. Carlos Rodríguez Brandao ha significado en estas búsquedas que hemos hecho unos sentidos profundos. También anterior a su muerte habíamos estado los dos trabajando un libro que con diferentes autores de América Latina, que se llama Investigar desde el Sur, y que está para salir en México. Me decían que ahora para algún evento de la nueva escuela mexicana en junio iban a sacarlo para ver y que potencia todas estas búsquedas que hemos hecho. Entonces, mi homenaje a Noel Aguirre, mi homenaje a Carlos Rodríguez Brandao, amigos entrañables, compañeros de lucha,
de estas luchas que hoy nos hermanan también esta tarde en el continente. Yo quisiera iniciar diciendo que cuando Armando me mandó la idea de participar en este foro y me planteó el nombre con que quería que yo hablara, y es Aportes de la Educación Popular a la Escuela Pública y a la Educación Pública, me pareció bien importante como tratar de recoger para esta intervención, eh, aparte de un texto que estoy terminando de escribir y que espero que salga en los primeros días de, de junio, que se llama Educaciones Populares en tiempos de sistemia y de cuarta revolución industrial, que trata de unir un poco todo lo que nos ha pasado en estos tiempos y el lugar de las educaciones populares ahí. En ese sentido voy a irme desde ese texto a hacer la reflexión. Y quiero decir porque a veces en ciertas lecturas de las educaciones populares en América Latina se ha buscado mucho reducirla a una educación de adultos y a una educación no formal. Y creo que a medida que avanzamos en el acumulado, hemos visto que en el corazón de las educaciones populares está todo este pensamiento crítico por una escuela que no sea simplemente la escuela que eh, diseñaron en alguna medida la Revolución Francesa con el Plan Condorcet para el mundo y que desarrollaron un poco los ingleses. En el corazón de América Latina está esa lucha. Y está esa lucha y hay un texto que me dicen los compañeros del movimiento pedagógico mexicano también que quieren sacar, y es un texto que se llama De Raíces y Travesías, de Simón Rodríguez a Paulo Freire. Y Simón Rodríguez representa el abuelo de la educación popular y representa el intento de colocar una, una, una escuela y una educación pública que le dé sentido a la lucha por la identidad americana. Él decía, inventamos o erramos. Y decía, América ha de ser original. Original ha de ser su proyecto. Y nos invitaba a construir esa escuela. Las élites, mientras Bolívar apoyaba a Simón Rodríguez, fue su maestro, las élites más liberales, más cercanas al modelo de libre comercio inglés, siempre lo expulsaron y lo sacaron de muchos sitios para evitar que planteara ese proyecto que él organizaba. Y yo tengo una cita para iniciar hoy que está en el comienzo de este nuevo libro y es de Simón Rodríguez. Y dice Simón Rodríguez que un sapreciante tan con enfado al que habla de educación popular. Es de advertir que educación nunca se había visto en mala compañía hasta el año 28, que se presenta en las calles de Arequipa como popular. Es decir, hay un proyecto ya de Simón Rodríguez. Invito a buscar Simón Rodríguez, porque a veces colocamos a Freire como el antecedente, pero Simón Rodríguez abre un camino que está muy lleno de lo que nosotros hemos llamado la búsqueda de una república desde la identidad latinoamericana y que no siga solo los caminos que nos prometían repetir a Europa en América, eso que después va a llamarse el eurocentrismo. Yo cuando discuto con algunos compañeros postcoloniales le digo, hay que reconocer en ese pasado. Simón Rodríguez tiene una frase que para mí sintetiza toda la colonialidad cuando dice la sabiduría de Europa
y el bienestar de los Estados Unidos son dos enemigos de pensar por cuenta propia en la América. Entonces, digamos que este camino largo que hemos seguido y pudiéramos venirnos y revisar Artigas y revisar a José Martí y revisar las universidades populares latinoamericanas y revisar toda la propuesta de Elizardo Pérez y Avelino Siñani con la escuela Huarizata en, 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 en Bolivia. Las experiencias también de unos españoles que vinieron a América y organizaron la educación popular decían, para construir justicia, que eran grupos de sacerdotes europeos que vinieron a acompañar a las barriadas obreras y los procesos populares. Entonces, digamos que cuando uno botea el horizonte, y no tengo tiempo de detenerme en otras expresiones, es que en el corazón de las educaciones populares ha estado lo que pudiéramos llamar la unidad de la educación popular y la educación pública. Está en el corazón como parte de ese proyecto. Más yo mismo, cuando tengo que revisar mi pasado, yo me hago educador popular en las escuelas del movimiento campesino colombiano en la década del 70, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, que teníamos un trabajo en la costa caribe colombiano y de allí desarrollamos unas escuelas que acompañaban las luchas por la tierra en los campesinos y que luego parte de ese proceso lo llevamos a el trabajo en el movimiento indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca. Es decir, las educaciones populares han estado ligadas siempre a ese proyecto. Yo por eso digo que dos cosas ahí. Una, es que por eso hoy hablamos de educaciones populares. Hay muchas versiones de las educaciones populares, hay muchas luchas, hay muchos procesos constituyéndose y ese va a ser como el sentido profundo de lo que llamamos educaciones populares. Por eso pudiéramos decir que hoy tenemos una primera síntesis del sentido profundo de lo que son esas educaciones populares. Las voy a mencionar muy rápidamente, esos puntos para poder avanzar hacia la pedagogía, que es lo que me interesa acá, porque es donde nos vamos encontrando en América Latina hoy con las educaciones populares. En cuanto a las educaciones populares, construye ese proyecto para la posibilidad y la organización social. Entonces, hoy, si pudiéramos volver la vista atrás y revisar ese acumulado, hoy podemos decir que las educaciones populares tienen un acumulado que yo pudiera sintetizar primero. Las educaciones populares hoy en América Latina tienen una tradición histórica y un legado que se soporta en rebeldías teóricas y en luchas prácticas transformadoras. Es decir, siempre en el corazón de las educaciones populares hay una rebeldía. Y esa rebeldía no es solo teórica, es una rebeldía que trata de construir alternativas. En algún momento por ahí, con algunos compañeros, veíamos que esas rebeldías son mucho más antiguas y que fruto de lo que es la educación popular hoy, tenemos que ir avanzando en esa construcción de ella. Yo les decía hace poco que estaba en México, en, en Durango, les decía que me parecía interesante ver las escuelas agrarias de Zapata, porque las escuelas agrarias de Zapata tienen muchos elementos de lo que nosotros hemos llamado educación popular en la manera como se componen. Entonces estamos reconstruyendo esa historia. Hay un segundo elemento fundamental en la constitución de las educaciones populares y es que las educaciones populares
se construye desde unas epistemologías fundadas en cosmogonías propias desde los territorios. Si ustedes ven, todo esto del buen vivir, todo esto del sur, todo esto de la comunalidad que tienen ustedes en Oaxaca, esto nos va mostrando que hay un lugar que las epistemologías de la educación popular, las epistemologías de la educación, de las educaciones populares van a estar fundamentadas en los territorios y en los procesos que se hacen en esos territorios. Un tercer elemento, y luego me devolveré a él para desarrollarlo, es que esa historia y esas epistemologías han permitido construir hoy unos desarrollos propios, pedagógicos y metodológicos a las educaciones populares. Y en ese sentido, cuando hace esos desarrollos pedagógicos y metodológicos propios, las educaciones populares se constituyen en un ejercicio en el cual es muy importante que construye una propuesta pedagógica y que hace una propuesta pedagógica, luego vamos a tener un poco en ella, analizarla para que podamos ver que este acumulado hoy nos permite hablar de que hoy las educaciones populares son una propuesta para todas las educaciones y para toda la sociedad. No son solo ya en ese profundo sentido freiriano de enfrentar las opresiones, y la educación bancaria, la educación popular se constituye en ese. Un cuarto elemento fundante de estas educaciones populares está señalado en el aspecto que decimos que también ha desarrollado unas propuestas investigativas construidos en sus procesos sociales y sus acumulados. Invito ese libro de Carlos Rodríguez Brandao, el libro de Carlos Rodríguez, que trabajé con Carlos Rodríguez Brandao, que va a salir ahora en julio en México, es precisamente mostrar eso que hemos llamado, el texto se llama Investigar desde el Sur, epistemologías y metodologías emergentes, mostrando cómo hemos construido unas propuestas investigativas que nos llevan a proponer hoy a la sociedad y a proponer en los distintos niveles, aún de la academia, esas discusiones. Hay un quinto elemento que se vuelve fundamental, y es que las educaciones populares está soportada en una ética desde las megadiversidades que nos constituyen. Una ética que en alguna medida son las éticas de las vidas, y de las vidas que dan forma a lo megadiverso, y a lo megadiverso no solo del antropocentrismo, sino del biocentrismo, de la vida toda en el planeta, y que nos lleva a que la ética, esa ética tenga que estar construida desde unos parámetros y una organización de ella. También para poder desarrollar su pedagogía, la educación popular discute la idea de la idea y la manera como la idea se ha venido apoderando de toda la educación, planteando a través de los elementos de las didácticas específicas, como lo único que tuviera que conocer un maestro es su saber y sus didácticas, y las didácticas terminan siendo una forma instrumental. Entonces ahí las educaciones populares hoy nos plantean unos ámbitos, y esos ámbitos son los que hacen específico las metodologías de la propuesta pedagógica, y además permite organizar la manera como se construyen esas subjetividades de acuerdo a las condiciones de las personas en los distintos escenarios. De igual manera, hoy estas educaciones populares tienen un acumulado teórico práctico
que le va a permitir una fundamentación inter y transdisciplinaria que está tejida desde las rebeldías latinoamericanas. Es decir, toma las rebeldías de nuestra América y las consolida y las constituye sobre los ejes y sus ejes de organización de sus procesos y saber. Y en ese sentido, las educaciones populares hoy en día tienen un sentido utópico que recupera el adelante es atrás de nuestros pueblos originarios. Es una utopía que relee también la utopía de futuro, planteando, como nos enseñan nuestros pueblos originarios, que no es posible proyectar un mundo si la ley de origen no existe. Y eso nos ha llevado a nosotros a replantear la idea de solo resistencia. Y entonces aparecen las reexistencias. Y las reexistencias hacen que volvamos a nuestro pasado para proponer desde nuestros saberes ancestrales unos conocimientos que nos permiten organizar la vida de otra manera. Por eso nos vamos a encontrar de una manera tan potente el buen vivir, el vivir bien, el summa causae, el summa caumaña, la comunalidad que han desarrollado los compañeros de Oaxaca, que hoy se extiende por América Latina, planteando otros escenarios, los mismos procesos de una epistemología del sur, etcétera, etcétera. Va surgiendo una vertiente propia, que nosotros hemos dicho que comienza a aparecer un pensamiento pluriverso. Y ese pensamiento pluriverso nos dice que hoy en el mundo, frente al pensamiento eurocéntrico que colonizó el mundo durante los últimos 400 años, después del surgimiento de la ciencia y la reforma protestante, ahora nos dice que estamos frente a un mundo que no es único. Y entonces el eurocentrismo y la visión norteamericana del mundo nos muestra que hoy nos encontramos frente a la emergencia de lo pluriverso. Y lo pluriverso aparece caracterizado como el orientalismo, el panafricanismo, nuestra América, la América profunda. Y entonces aparecen los territorios como lugares singulares en los cuales se construye y se genera una dinámica que hace posible ese desarrollo. Entonces, digamos, esos planteamientos, 7, 8 que he planteado ahí, perdón con la tos, pero es que estoy con una gripa y esos planteamientos nos dicen hoy, las educaciones populares tienen hoy una historia, tiene unos contenidos, tiene unas dinámicas, tiene unas propuestas para hacerle a la sociedad. Y en ese sentido, entonces, de acuerdo a lo que habíamos charlado con Armando, creo que es claro que el corazón de la educación popular está planteado en la pedagogía del oprimido. Recuerden los 4 capítulos de la pedagogía del oprimido. En el primer capítulo de la pedagogía del oprimido va a plantear Freire que existe una educación bancaria y muestra las características de esa educación bancaria. Y muestra que la característica fundamental de la educación bancaria es mantener la opresión. En el segundo capítulo nos muestra cómo es necesario construir una educación liberadora, y una educación liberadora que rompa los moldes de la educación bancaria. Y ahí nos coloca claramente un horizonte. Por eso el tercer capítulo va a ser un capítulo que muestra elementos metodológicos. Y ahí, por ejemplo, aparecen los círculos de cultura y aparecen distintos elementos. Pero el cuarto capítulo es una crítica y una autocrítica muy grande a la manera como la izquierda habíamos construido los proyectos populares, subordinando a los grupos populares.
Y ahí llega a plantear claramente esa frase tan potente que tiene que ver un poco con lo que había aprendido de algunos de los trabajos que habían desarrollado Franz Fanon y algunos que habían trabajado las cuestiones con los mundos afros. Y entonces va a decir Freire que el sueño del oprimido no es convertirse en opresor, sino en transformar la humanidad de ambos. Entonces convierte el proyecto en transformar la humanidad y ese elemento de un cierto humanismo en Freire va a convertirse en el eje que va a organizar ese proceso. Por eso hoy podemos decir que en la relectura que hacemos con todo este avance que hemos hecho de lo de Freire, hoy nos encontramos frente a un proceso en el cual las opresiones han sido reelaboradas y han sido reelaboradas. Y entonces, digamos claramente, cómo se plantean hoy las opresiones que enfrentamos cualquier educador y que le sirve para hacerse el examen, sea personal o el examen de cómo lo hace colectivamente o cómo lo hace en la escuela o cómo lo hace en la organización barrial o cómo lo hace en educación formal o informal. El primer punto de la lucha es que somos socialmente iguales. Es decir, mantenemos el principio que instauró y que se organizó tanto en el pensamiento de la Ilustración como de la Revolución Francesa, y es decir, la igualdad humana por encima de todo. Pero inmediatamente con los desarrollos que hemos tenido en el mundo, nos aparece que que la igualdad está marcado porque somos humanamente diferentes. No hay dos seres humanos iguales. Y eso hoy está probado, no podía dedicarme solo a eso, a mostrar cómo los mismos desarrollos genéticos de la biotecnología, todo esto nos muestran cómo somos humanamente diferentes. Y que humanamente diferentes a los múltiples niveles, no solo en las cuestiones sexuales, no solo en las cuestiones de opciones, sino en los procesos culturales. Y eso nos lleva al tercer elemento, y es que somos culturalmente megadiversos. Y megadiversos significa esa capacidad de estar en la naturaleza y ver la megadiversidad de la naturaleza, en lo humano, en lo social, en los grupos donde nos encontramos, en la construcción de relación con la vida. Y eso nos lleva inmediatamente al cuarto elemento de opresión, y es que las luchas de los educadores populares son por reconocernos que somos naturaleza. No somos ningunos reyes de la creación, no somos ningún ser superior en la mirada, ya salimos del antropocentrismo y nos colocamos en la cadena de la vida. Y nos colocamos en la cadena de la vida y entonces nos relacionamos distinto con todo lo que la naturaleza ha dado. Esa externalidad que el positivismo nos colocó, separando afuera y el humano con la razón, controlando la naturaleza, que fue del pensamiento religioso y luego fue del pensamiento de la biológico, de la evolución, de que somos los animales superiores en la evolución de las especies, y luego va a venir Maturana y Varela, latinoamericanos, y nos van a decir no, no somos más que un eslabón en la cadena de la vida. Pero 5, ahí nosotros buscamos libertad, soñamos ser libres, liberados y emancipados. Es decir, las luchas de la libertad, las luchas de la liberación, las luchas de la emancipación están en el corazón. Y 6, nuestra ética es una ética que se hace política en la construcción, de un mundo que enfrenta las opresiones en todas las esferas de la vida. ¿Y cuáles son las opresiones? Están signados por los puntos anteriores. Cuando yo niego igualdad, niego diferencia, niego megadiversidad, niego uno con la naturaleza, niego libertad, liberación o emancipación.
yo éticamente estoy construyendo el mundo de la opresión. Y por eso nos aparece tan claro ese horizonte. Y ese horizonte. Y entonces con ese horizonte tengo que examinar mi vida todos los días, porque no es un problema solo del de afuera, no es solo un ejercicio de la política. El compañero del sindicato, el compañero de la asociación campesina, el compañero que dirige barriadas, el maestro que se encierra en la escuela, tiene que estar revisando todos los días cómo no construye esas formas de opresión en sus relaciones, en sus interacciones. Y eso entonces significa que yo tengo que construir una pedagogía para eso. Y ahí tiempo se me va corriendo, planteo cuál es la propuesta pedagógica de la educación popular. La propuesta de la educación popular pedagógica, y ahí invito a que reflexionen todos los que están mirando ahí, a que revisemos claramente cómo esta propuesta pedagógica se puede utilizar en cualquier lugar. Se puede utilizar en el preescolar, se puede utilizar en la lectoescritura, se puede utilizar, como dice un autor colombiano, Estanislao Zuleta, el profesor de universidad que enseña física atómica, la puede trabajar. Eh, y entonces aparecen 5 elementos que componen la propuesta pedagógica. Primero, diálogo de saberes. Es decir, el diálogo freudiano sigue iluminando este sentido, este sentido de la propuesta pedagógica. ¿Y para qué hago diálogo de saberes? Hago diálogo de saberes para tener mi intraculturalidad. Es decir, yo cuando me encuentro con el otro, me encuentro y conmigo mismo, yo tengo que preguntarme cuál es mi identidad, desde dónde estoy partiendo, quién soy. Por eso el diálogo de saberes lo que hace es construirme la, la intraculturalidad. En un segundo momento, no es en orden porque esto es una espiral que puede comenzar por cualquier lado. El segundo momento es confrontación de saberes. En un mundo tan amplio como el de hoy, no entré por ahí porque creo que hemos hablado en otro seminario de eso, de ese mundo de hoy que tiene toda esa lectura difícil de, del cambio de época, del paso entre la tercera y la cuarta revolución industrial, de lo de la sindemia, ¿no? Es un mundo en el cual los relatos únicos se han ido convirtiendo en relatos polisémicos. Las explicaciones del mundo tienen múltiples entradas y fruto sobre todo de la caída del socialismo real, terminamos en que parte del discurso crítico fue cooptado por el mismo capitalismo. Y hoy lo vemos que está cooptado por la nueva derecha, que recupera valores de justicia, de libertad, y los introduce en una nueva manera de organizar esa extrema derecha. Por eso, la confrontación de saberes. Y la confrontación de saberes es la capacidad de encontrarme con el diferente y encontrarme intercultural. La interculturalidad va a ser el encuentro con el diferente, con lo diferente, con el relato distinto. En mi último libro, ese, La Cuarta Revolución Industrial, yo muestro cómo hoy hay una visión de la ciencia que no es la visión simplemente de la ciencia con la cual se construyó la ciencia de la modernidad, la de, la de Newton, la de Copérnico, sino que comienza a tener unas reelaboraciones y que eso se da fundamentalmente por la emergencia de la física relativista y la física cuántica, lo cual exige un trabajo. Entonces, es muy importante que yo en esa confrontación de saberes, yo tenga posiciones y las pueda defender, las pueda plantear, porque también va a ser el reconocimiento de la otredad, el otro que me enriquece, el otro del que aprendo. Esa idea freiriana de nadie aprende solo está ahí sintetizada en ese segundo momento de confrontación de saberes. Tercer momento de esta propuesta pedagógica de las educaciones populares. La llamamos nosotros negociación cultural.
¿Y qué es la negociación cultural? Es en ese encuentro con el diferente encontrar con qué elementos coincidimos, con qué Soy elementos guerrera. organizamos y podemos caminar. Decimos nosotros que es el momento de la multiculturalidad. Yo me encuentro con distintas versiones y entonces encuentro que el indígena tiene unos elementos muy semejantes y ahí vamos construyendo esas alianzas en un mundo tan complejo como este. Y entonces yo ahí produzco ese fenómeno de negociación cultural. Y la negociación cultural me lleva al cuarto momento. El cuarto momento es la construcción de los comunes. Y la construcción de los comunes para ir a transformar el mundo. Es decir, la educación popular no, no busca simplemente el deseo puro de conocer. Toda actividad de educación popular nos debe llevar necesariamente a cambios, a transformar la vida, mi vida cotidiana, mi vida en los procesos y en las dinámicas sociales. Me tiene que llevar a la transformación de las dinámicas en las cuales estoy inmerso, a transformar mi vida, a transformar mi relación de pareja, a transformar mis patriarcalidades, cómo las trabajo, para que ellas no manejen las opresiones de negar la diversidad. Entonces, cuando construyo los comunes, yo le digo al otro, listo, nos unimos en esto. Entonces nosotros decimos, es el momento de la interseccionalidad. Y la interseccionalidad es yo me encuentro contigo en esto, en esto, en esto, en esto. Y vamos a construir quinto momento de la educación popular, de la pedagogía de la educación popular. Construcción de propuesta y proyecto para cambiar el mundo. Yo no me quedo en qué chévere, qué bonito, entonces ya coincidimos, ahora sí, venga. No, siempre vamos a un trabajo que significa ir al mundo para transformar, porque seguimos el corazón de la propuesta de la educación popular es, y entonces yo me tengo que sentar con él, que ya he construido los comunes, cómo hacemos esa apuesta y cómo organizamos esas dinámicas que nos lleven realmente a construir ese proceso. Y el sexto momento es volver a la realidad para transformar. Yo de toda actividad de educación popular, siempre llevo una propuesta de cómo transformarla, de cómo hacer esa transformación y debe toda persona que participa de una actividad de educación popular debe tener la capacidad de ir, regresar a la realidad, a su proceso de socialización, donde vive. Por eso, si ustedes ven esta propuesta pedagógica de la educación popular, es aplicable a todos los niveles, a todos los esferos de la escuela. Por eso nosotros decimos que eso que llamaban las didácticas, las comenzamos a llamar dispositivos. Son esas didácticas son dispositivos de saber y conocimiento. Toda técnica que yo utilizo en el acto pedagógico, si está orientado en este sentido que les he planteado, me está siempre preguntando qué saber, qué conocimiento, qué empoderamientos estoy produciendo. Y entonces me organiza en ese sentido una dinámica y una dinámica que me sirve para organizar ese mundo. Quiero cerrar con una cita de un boliviano que nos enseña un poco estas cosas que he tratado de plantear como esta, esa organización es una cita que está en mi libro, Educaciones, Escuelas y Pedagogías, en la cuarta revolución industrial desde nuestra América. Ahí hay una versión en México de este libro, Educaciones, Escuelas y Pedagogías en la cuarta revolución desde nuestra América. Y quiero un poco, en este sentido que he estado sosteniendo, cerrar con esta cita de René Zabaleta, que es el compañero boliviano. Dice Zabaleta, si se dice que Bolivia es una formación abigarrada, es porque en ella no solo se han superpuesto las épocas económicas, las del uso taxonómico común, sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura
y el capitalismo a otro. Sin embargo, ocurrieron en el mismo escenario verdaderas densidades temporales mezcladas, no obstante, no solo entre sí del modo más variado, sino que también con el particularismo de cada región, porque aquí cada valle es una patria, en un compuesto en el que cada pueblo viste, canta, come y produce de un modo particular y hablan lenguas y acentos diferentes, sin que unos ni otros puedan llamarse por un instante la lengua universal de todos. En medio de tal cosa, ¿quién podría atreverse a sostener esa agregación tan heterogénea? Pudiera concluir en el ejercicio de una cuantificación uniforme del poder. Creo que es de las definiciones más preciosas que yo he visto de la idea de territorio hoy, cómo las educaciones populares la van encontrando, y en alguna parte del libro yo trabajo algunas propuestas que se desarrollan en América Latina. Tengo 26 propuestas en el cuarto capítulo de este libro de cosas que estamos haciendo en América Latina. Les devuelvo la palabra para conversar un poco. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias, doctor Marco. De verdad es interesante hablar de las educaciones populares como las nombra. Me encanta mucho el concepto de las educaciones populares. Pienso que desde esta mirada, hablar de las educaciones populares, el mismo concepto en plural, se convierte en un desafío. La idea que vamos detonando desde la postura del maestro Marco va rompiendo estos límites que solamente en ocasiones los tratamos de manera pues muy cuidadosa quizás, y bueno, habría que retomar estos planteamientos, maestro, que se me hacen interesantes desde la conceptualización del conocimiento que está sumergido en el propio saber y las técnicas de enseñanza que van reconociendo sencilla la importancia de comprender estos contextos. Primero, no comprender los contextos y sobre todo las condiciones en las que se van desarrollando, lo que plantea. Vamos como encaminando estos 6 elementos que enmarca, dentro de los cuales el diálogo de saberes retoma gran relevancia en el entendido de encontrarnos con esta intraculturalidad, y si no es menor la situación de poder mencionar que desde este diálogo de saberes también se está planteando un proceso metodológico que se va transmitiendo y que va transmitiendo conocimiento que va contribuyendo las diferentes identidades, subjetividades, y que van reflejando en la mera cuestiones no solo teóricas como lo plantea, sino en las cuestiones ya en el ejercicio, estas subjetividades que van reflejando experiencias, ¿no? Y no menor el aspecto de recuperar el aspecto ético, las cuestiones valóricas de las personas que se van y nos vamos involucrando. Además de no dejar por un lado las situaciones que se van gestando en un mundo que no es único, ¿no? En el entendido de que su planteamiento está siendo desde el romper con una situación eurocéntrica y esta visión que hemos tenido de mundo que nos va coaptando y que de alguna manera nos va desencontrando y va emergiendo ciertas necesidades desde la educación. Y bueno, hay algunas preguntas, pero me encantaría leerle algunas de los comentarios que tenemos ahora que estamos transmitiendo. Verónica Vázquez dice que desde esta postura de encontrarnos con una educación popular es como más la búsqueda de defender la necesidad del sentido democrático y que apunta a una lucha detonante en la educación. Y entonces plantea una pregunta, doctor, es ¿cómo equilibramos esos esquemas
en el pensar de un mundo oprimido que enfrenta la educación popular. Eso por un lado. Y por otro lado, Iris Zárate plantea las versiones reproduccionistas de la escolaridad se han regido a sí mismas conforme a la versión estructural funcionalista del marxismo, las que insisten en que la historia se hace a espaldas de todos los miembros de la sociedad. Los sujetos humanos generalmente desaparecen dentro de una teoría que no deja lugar a los comentarios o a los momentos de autocreación y mediación y resistencia. Estos son como algunos de los comentarios, doctor, y no sé si por ahí me escucha doctor Marco. Bueno. Sí, Catalina. ¿Sí me escucha? Sí, muy claro, bien. te estoy escuchando perfectamente. Ok. Dentro de estos son los comentarios que me gusta hacérselo llegar porque creo que son algunos de los aspectos que nos posibilitan replantear las siguientes preguntas. Dentro de las educaciones populares, usted nos plantea elementos fundamentales en la propuesta. Dentro de estos elementos fundamentales traza una línea, una ruta. Dentro de ellas el diálogo de saberes, que plantea un eje transversal donde se va a encontrar la interculturalidad. La confrontación de saberes, que ahí hay una ruptura entre lo que creemos que existe y que es, pero también el hecho de poder encontrarnos en la otredad, ¿no? En la interculturalidad, la negociación de culturas. Esto que también es fascinante, no es fácil, sin duda alguna, pero esta negociación necesaria como la plantea, y la construcción de los comunes. Esto para hacer como este marco de las necesidades de la transformación de mundos, la concentración de propuestas y proyectos y la situación que se plantea como un eje significativo y es ir al mundo para transformarlo. O sea, no nos quedamos en una situación teórica que es importante, pero que de ahí tendríamos que nosotros caminar los otros mundos posibles y de ahí devolver la mirada a la realidad dentro de dentro de estos elementos que nos coloca. Podríamos plantearnos la posibilidad de sí transitar, pero ¿cómo puede la educación popular contribuir a abordar las desigualdades sociales y económicas de la región dentro de este aspecto que vivimos, común en América Latina? ¿Cuáles serían estos principales desafíos en América Latina que estamos enfrentando prácticamente en el plano educativo? ¿Cuáles serían estos desafíos que estamos enfrentando, sobre todo desde las educaciones populares, en el entendido que hay un tramo de propuestas hechas? Entonces, ¿cuáles serían estos principales desafíos a los que nos estaríamos enfrentando desde estas educaciones populares en nuestra América Latina? Y bueno, esas serían estas primeras preguntas, doctor. Le devuelvo la palabra. Sí, gracias, Catalina. Bueno, lo primero, creo que en la afirmación de Verónica, me parece que es cuando ella plantea todo lo de el sentido de
la manera como se da un modo oprimido y cómo lo enfrentamos. Creo que la novedad del planteamiento pedagógico de las educaciones populares está en que nos muestra un mundo micro, un mundo meso y un mundo macro. Y yo tengo que intervenir en ella y enseguida voy a mostrar cómo, a partir del lugar donde yo esté y de la visión política que tenga. Por eso se vuelve tan política la pedagogía. Es decir, eh, la lucha por la pedagogía se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque en el mundo micro, en el sentido de las opresiones, yo tengo que revisar es mi vida. Yo tengo que revisar mi relación de pareja. Yo tengo que revisar mi relación con los otros compañeros, con las otras compañeras. Porque yo tengo que salir, la manifestación de esas opresiones no son solo para el otro, no es solo para el director, son para mí, por la manera como yo las llevo, por la manera como yo las construyo. Y en ese sentido aparece un nivel meso, que es la construcción de comunidades basadas, basadas en el bien común. Es decir, yo tengo que comenzar a construir comunidades. Y en el caso de maestros y maestras, lo hemos aprendido un poco en el caso colombiano, hemos ido construyendo redes, redes entre los municipios para construir esas comunidades. Entonces nosotros a esas comunidades les hemos colocado nombre. Aparecen comunidades de práctica. Es decir, tenemos que juntarnos con las comunidades para, para, para construir esas comunidades de práctica, pero también de aprendizaje, porque estamos aprendiendo con nosotros, pero también de saber. Aparece un maestro y una maestra que se convierte a partir de su práctica en productor y productora de saber. Pero no solo eso, le decía ahora Armando, nosotros estamos en la mitad de un proceso en donde hemos hecho un proceso de sistematización con 64 organizaciones sociales populares y hemos sacado 8 libros y hemos sacado unas cartillas que le va a enviar Armando los lugares donde pueden acceder a ellos, se dejan bajar para que ustedes miren cómo hay una producción de saber de los campesinos, hay una producción de saber de los compañeros originarios, de los pueblos originarios, hay una producción de saber de los compañeros afro, hay una producción de saber de las compañeras campesinas, con todo el planteamiento de soberanía alimentaria. Es decir, yo tengo que comenzar a construir esas comunidades de saber y de conocimiento. Y eso significa que comenzamos a construir la organización y comenzamos a construir la organización en los sentidos que organizo yo desde mi vida. En Colombia eso nos ha permitido construir un movimiento pedagógico. Yo estaba precisamente en la reunión antes de entrar a esta charla con ustedes, la reunión del movimiento de la transformación educativa y pedagógica en Colombia, que estábamos discutiendo la propuesta que el Ministerio de Educación nos está haciendo de Foro Nacional de la Educación. Cómo vamos, todos estos procesos que hemos hecho a nivel micro, meso, vamos a garantizar que vayan como las prácticas transformadoras. En ese sentido tenemos un planteamiento y por eso partimos de lo micro y lo meso. Y es, la escuela está siendo transformada por los maestros y las maestras de carne y hueso, que están en la escuela, que se encierran en sus 20 metros cuadrados y con su autonomía, porque allí la reproducción, que puede ser una teoría muy clara, la reproducción se revienta cuando el maestro sabe que él no simplemente es un obrero a la manera clásica, sino que él tiene en la pedagogía un arma política, y esa arma política hace que él tenga que enfrentar en esos 20 metros cuadrados, así enseñe lectoescritura, enseñe matemáticas, enseñe la motricidad fina con los chicos
iniciales. Es decir, cualquier maestro que tiene un proyecto en el sentido de las educaciones populares sabe que cuando entra al aula, ojo, no solo al aula, a cualquier espacio de educación formal, no formal e informal, él ha reelaborado desde las concepciones de las educaciones populares lo que hace todos los días. Y en ese sentido, él ahí también comienza a enfrentar el mundo macro, enfrenta al Banco Mundial en su aula, enfrenta a la OCDE en la manera como lo hace, en la manera como se reúne con sus comunidades. Eso nos ha llevado en Colombia a construir un movimiento pedagógico que ha dinamizado todas estas discusiones y en ese sentido nos hace las transformaciones. Pero ojo a esto, avanzo un poco sobre la reflexión que hice. Los principios pedagógicos no se hacen simplemente como diciendo hay que hacer diálogo de saberes y hago esto. No, eso se hace de acuerdo a los ámbitos. Nosotros estamos trabajando 7 ámbitos en los cuales yo, dependiendo del grupo con el que me encuentre, de las características del grupo, de las particularidades, yo en el ámbito que esté trabajo esas dinámicas que se dan. Primer ámbito, la individuación. El capitalismo tiene que ver con la pregunta siguiente, que cuando dice cómo se enfrentan las desigualdades, yo digo, se enfrenta enfrentando las opresiones, pero enfrentando los sistemas políticos que construyen las opresiones. Y en ese sentido, el neoliberalismo ha colonizado la cabeza y el corazón de muchos maestros, porque ustedes, desde la ley de Peña Nieto, en el 93, y luego cuando intenta perdón, la de Salinas de Gortari, y luego cuando Peña Nieto intenta en el 2013 esa ley que de contrarreforma en donde trató de meterse todo el neoliberal. Hemos terminado con una escuela que termina formando maestros y unas universidades que terminan formando maestros con cabeza neoliberal, con corazón neoliberal, con entraña neoliberal, con sexo neoliberal, porque el proyecto del existente que hace la OCDE es muy claro en eso. Entonces, nosotros enfrentamos y hay que enfrentar eso. Y por eso la lucha, yo digo, en Colombia y afuera digo también, no hay nada más subversivo que la pedagogía. Porque la pedagogía es el espacio en el cual el maestro y la maestra despliega su autonomía. Y despliega su autonomía y muestra que el reproduccionismo, más allá de una teoría, él es capaz de enfrentarlo y reorganizarlo. Por eso se pone al día los procesos de formación educativa y pedagógica y de formación política de los estudiantes. Es necesario suspender no, pero reelaborar la manera como el neoliberalismo está en la escuela, cómo enfrentamos la escuela. Nosotros se lo hemos planteado aquí al Ministerio de Educación con el gobierno progresista. Tenemos que desmontar el neoliberalismo que se apoderó de la escuela en los últimos 20 años. Y eso no es fácil, porque los ministerios están llenos de caballos de Troya que lo han hecho así, quieren seguirlo haciendo así, y que además saben que están ahí para muchas ocasiones cuando tienen conciencia para no dejar pasar las cosas. Entonces, es necesario un trabajo. Nosotros venimos haciendo, por ejemplo, y lo van a ver en los videos y y en los libros, esa idea de la individuación, porque es necesario que el maestro y la maestra haga su ejercicio de individuación, no de individuo de acuerdo a la filosofía inglesa que el capitalismo nos ha colocado, sino dónde nos hemos hecho socialmente, dónde nos hicieron socialmente, y cómo cuando yo reconozco dónde me hicieron, yo tengo en ocasiones que hacer ejercicios de desaprendizaje y hacer ejercicios de desaprendizaje para poder reaprender y construir las nuevas formas y las nuevas. Entonces,
ahí nosotros menciono rápidamente, pero trato de decirles que yo practico la pedagogía de acuerdo al, si tengo un grupo que está en un ejercicio de individuación, los dispositivos, las didácticas son totalmente. Si estoy con un grupo que está en un proceso de socialización, la familia, la iglesia, los, yo tengo que diseñar metodológicamente con los principios, pero ver cómo utilizo esos dispositivos, entre comillas, esas didácticas de saber y poder para poder empoderar críticamente a eso. Tercer ámbito, el ámbito de ir a lo público. Hay mucha gente, y aquí me entienden perfectamente, que no va a lo público simplemente porque le digan. No hay gente que dice, no, yo tenía unos trabajos con gente del movimiento LGBTI colombiano que me decían, no, nosotros no queremos salir del closet. Ustedes como educadores populares siguen trabajando con nosotros, claro, que a nosotros nos interesa en la formación de ustedes, en la perspectiva educativa popular. Seguiremos trabajando su identidad, seguiremos trabajando para que tengan una mirada crítica desde la educación popular. Pero tenemos los otros que van a lo público y no tienen problemas, y que salen a la marcha del orgullo gay. Y pasa a todos los niveles, maestros o maestras, que dicen, a mí no me metan en esas cosas sindicales, yo no quiero ir a la calle a gritar, esto es bobada. Tenemos que nos volvemos muy sutiles para ir haciendo bien hecho todo ese trabajo. Somos capaces de hacerlo en todos los ámbitos que se nos presenta la persona que tenemos al frente, o el grupo que tenemos al frente. Hay un cuarto nivel, un cuarto ámbito, es el ámbito de participación en movimientos profesionales. Hay gente que le encanta la lucha y le encanta la calle y le encanta. Ahí hay que tener cuidado porque yo no puedo, al que está en un proceso de individuación, meterlo a la puerta ahí. Yo tengo infinidad de ejemplos para mostrar cómo muchas veces uno deshace procesos muy interesantes porque no sabe medir el ámbito para aplicar lo que serían las cosas. Quinto ámbito, el ámbito de participación en los gobiernos. Creo que ustedes lo están viviendo, nosotros lo estamos viviendo. Esta cosa de un gobierno progresista ha traído una palabra que es la palabra transición. ¿Cómo construimos esas transiciones? En gobiernos que no pueden ser totalmente como los quisiéramos, pero que toca jugar a las propuestas. Y entonces nos toca discutir políticamente hasta dónde es posible. Como educadores populares nos toca ver qué pasa en este momento, por ejemplo, de confrontación de saber y con quién confrontamos y hasta dónde vamos o hasta dónde organizamos cosas para hacer esas dinámicas. Sexto ámbito, un ámbito de incursión en lo masivo y en lo comunicativo. Es decir, es necesario construir una dinámica comunicativa. En los links que les voy a enviar, van a ver la escuela de sistematización y una escuela que nosotros tenemos de comunicación popular y en donde es necesario construir una comunicación popular. Y una comunicación popular que sea capaz de hacer presentable estas propuestas que estamos haciendo en la lógica que pueda ayudarle a cualquier persona en cualquiera de los ámbitos que le sirve a uno para ir y buscar cuál es el video. Yo que tengo estas compañeras que apenas están iniciando, que están comprendiendo cómo es el mundo, cuál es el video de la experiencia tal que más les sirve. Nosotros estamos usando todos esos videos para poder hacer todos esos procesos. Y tenemos un séptimo ámbito, que es el ámbito de las tecnologías, de la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial. Estamos trabajando esas tecnologías, cómo trabajarlas, y estamos elaborando un poco cómo qué pasa ahí con los lenguajes, qué pasa ahí con lo que llamamos nosotros esa construcción de mediadores sociales en un mundo
que ha hecho de esta cultura tecnológica uno de sus principales maneras de operar. Si te das cuenta, tú y los presentes, tenemos que pensar la tecnología. No podemos, a veces uno llega a algunos lugares y la discusión de la tecnología es entre tecnofóbicos y tecnofílicos. Los tecnofóbicos que creen que la tecnología es la causante de todos los males del mundo y los tecnofílicos que creen que es, es la salvación del mundo. Y ahí sí decimos nosotros, ni tanto que queme el santo, ni tanto que alumbre. Yo siempre invito a que miren 2 videos para entender un poco eso y ver cómo funciona el algoritmo. Que a veces nos echan el cuento de que el algoritmo es matemático, y que el algoritmo no tiene intereses, y entonces lo que estamos es hoy en toda la discusión, por ejemplo, casualmente el sábado teníamos una asamblea de la movilización social por la educación, y el compañero Ever y yo fuimos los encargados de hacer la propuesta que llamábamos los movimientos del algoritmo, cómo construir algoritmos alternativos, cómo la gente tiene que aprender a leer los algoritmos, y la gente tiene que entender que esa lógica del algoritmo es parte del control, y que hoy hay algoritmos hechos para crear adicción a los TIC, y a mantener a la gente en ciertas redes, que es parte del negocio. Es decir, entender todo eso nos va a permitir a nosotros, los educadores, construir la tecnología, estas tecnologías de hoy. Porque además, como educadores populares, nosotros planteamos que las tecnologías existen hace mucho tiempo. Perdónenme ustedes los mexicanos, pero hay investigaciones que muestran cómo las pirámides de Teotihuacán son observatorios astronómicos, y son observatorios astronómicos hechos, hechos en el año 1100. Es decir, los compañeros originarios en México, en Teotihuacán, cuando construyeron las pirámides, estaban construyendo observatorios astronómicos. Es decir, 500 años, 600 años antes de que lo hiciera Galileo. Y esto significa que vamos a tener que trabajar esos cosas. ¿Qué significa, por ejemplo, eh, qué significa, por ejemplo, los cultivos que existen en las zonas andinas de Perú, en donde trabajan el control de las aguas? La manera como se construyó Machu Picchu, los conocimientos que existían, que apenas está desbrozando la ciencia de hoy para construir Machu Picchu en un lugar de grandes temblores, y sin embargo sobrevivieron allí porque aprendieron a construir manejando esos elementos. Entonces, la tecnología no es solo la de hoy, vamos a tener que entenderla como un sistema cultural de objetos tecnológicos en donde los educadores y las educadoras vamos a entrar, pero tenemos que debatir, porque realmente, por eso nosotros hablamos mucho de pandemia, no hablamos de pandemia. Al menos miren el título de mi libro, este se llama Entre la sindemia, las educaciones populares, entre la sindemia y la cuarta revolución industrial. ¿Por qué nosotros hablamos de sindemia? Al menos los que nos movemos en las líneas que yo me muevo de educaciones populares. Hay un autor, un médico norteamericano, que dice que eh, la, la sindemia es cuando 2 pandemias se juntan y sus resultados son más catastróficos que los otros, que cada uno por separado. Y entonces nosotros decimos que lo que nos pasó fue una sindemia. La sindemia del COVID, una sindemia biológica y una sindemia social, la del neoliberalismo, que había desmontado el Estado de Bienestar, que había desmontado el servicio de salud para los más pobres. Y por eso hay datos, solo les doy uno o dos. Por ejemplo, la mayoría de los muertos en Estados Unidos, se calculan que entre el 75-80% son de ese grupo de norteamericanos, que son cerca entre 40-45 millones, que no tenían acceso al servicio público de salud, ni tenían ningún sistema. Ahí están la mayoría de los muertos. Pero también América Latina.
En América Latina, todo el neoliberalismo vino a desmontar los sistemas de salud en los municipios, a privatizar la salud. Y entonces nos encontramos que la pandemia en América Latina, nosotros somos apenas el 6-7% de la humanidad. Sin embargo, pusimos el 30% de los humanos. Pusimos el 30% de los humanos. Entonces, nosotros decimos que cuando hablamos de pandemia, le estamos regalando en el lenguaje, en esa lucha polisémica, le estamos regalando al capitalismo la, la responsabilidad que tiene con el neoliberalismo en lo que pasó con la pandemia. Y entonces era falso eso de que todo estábamos frente a un mar embravecido, que a todos nos llegó, al rico, al pobre, sí, pero habían unos que iban en ese mar embravecido en transatlántico, o iban en submarinos, o iban en grandes barcos. A otros les tocó en una botecito pequeño, le tocó en una panga, decimos nosotros, de madera a defenderse con un palo de voltear el agua. Entonces, digamos que estamos frente a ese momento de reelaboración. Por eso nosotros, pero que no se nos olvide, en ese sentido de la pregunta del neoliberalismo, que el fundamento de las educaciones escolares es enfrentar las opresiones en cualquier dimensión, en lo micro, en lo meso, o en lo macro. Como decía un amigo ecuatoriano que escribió un libro a propósito de estas conversaciones, decía, el poder también está en tu cama, porque en esa esfera privada también. Yo a eso, entonces, cuando yo invito a que miren 3 cosas para ver esto que estaba último comentando en la tecnología ayer. Uno, el video Analytic Cambridge, que muestra cómo Trump ganó las elecciones con una manipulación del algoritmo, de una investigación que habían hecho en la Universidad de Cambridge. Cambridge Analytica. Otro video que se llama Nada es privado, que muestra claramente ese proceso. Y la película que creo le recomendé la vez pasada, que se llama Parásito, que muestra un poco cómo en Corea, que es el gran modelo que venden los americanos como de país exitoso, Parásito nos muestra cómo las clases sociales terminan volviéndose todas parásitas en función un poco de un proyecto de capitalismo que está reorganizando la vida de las gentes. Entonces, hay que mantener la alerta con las que hacemos en nuestra vida más íntima, más personal, pero las que hacemos en lo público, pero también las que hacen otros. Y es ahí donde comenzamos a construir ese diálogo, esa confrontación, esa negociación cultural, esa construcción de los comunes para cambiar el mundo. Sí, Catalina. Gracias, doctor. Plantea una diversidad de elementos que son relevantes considerarlos en lo que planteaba al principio, ¿no? No es un modelo en el que podamos decir solamente sirve para este tipo de educación. De ahí que ahora se va como haciéndose más transparente el concepto de pluriverso, doctor, en el reconocimiento de la multiplicidad de formas de conocimiento, las culturas, las cosmovisiones del mundo. Y dentro de esto, lo que plantea es la generación de dinámicas que sin duda son complejas, pero que a la vez nos van a permitir el desarrollo y la interacción entre los diferentes sistemas en los que cada uno está sumergido y sobre todo en estos sistemas de pensamiento. Y por otro lado, las prácticas culturales que nos determinan y que también hacen que determinemos los espacios. Esto por un lado. Y por otro lado, me llama la atención, trae
en función de las dinámicas. En estas dinámicas donde cada uno de los sujetos estamos intercambiando ideas, y las ideas, las negociaciones de significaciones, las adaptaciones culturales o no las de ellas, la coexistencia de las múltiples miradas, sentidos dentro de los espacios. Sin duda, una situación sumamente compleja. Y por ahí recordaba en esta complejidad, doctor, un planteamiento de Jacques Delors sobre, donde decía que todo el mundo, ¿no? O en todo el mundo, la educación tiene distintas formas, trae distintas formas, pero que tiene por cometido establecer entre los individuos vínculos. Y estos vínculos usted los trae desde concentrar las otredades, ¿no? Porque desde ahí es posible abrir posibilidades de enriquecer diálogos interculturales, conocer y reconocer la igualdad de los derechos, las oportunidades, estas situaciones de oportunidades dentro de la diversidad que hoy se contemplamos y que quizás en algún momento coexistía, pero no se nombraba, ¿no? Independientemente de los orígenes, las conmovisiones, pero esto va construyendo y contribuyendo en sí a una sociedad inclusiva que me encantó, ¿no? Esto de ir pensándonos desde las situaciones inclusivas justas, ¿no? Y bueno, las cuestiones más de reconocernos en esta diversidad. Y sin duda alguna, doctor, esta charla que hoy nos regala nos llevaría a plantearnos una serie de preguntas, pero bueno, yo creo que le dejaría una para que con ella podríamos ir cerrando y pensar en otro momento que pueda usted acompañarnos y abordar un poco más del tema en el entendido de que estamos atravesándonos y atravesados por una serie de diálogos en el intento de una transformación desde la conversación, desde la palabra, desde el sentido de la mirada. Y bueno, no es menor pensar entonces ahora los aportes de estas educaciones populares y que transitan a la educación pública como una necesidad. Y para cerrar, yo quisiera, para ir cerrando, doctor, y ya ir considerando su propuesta, ¿cómo estas educaciones populares pueden integrar estas otras miradas de género, estas miradas interculturales, estas miradas de los derechos humanos que se mencionan, pero en las situaciones del quehacer difícilmente podemos lograr mirarlas? Bueno, yo creo que un punto en donde hemos avanzado bastante y van a poder ver en los videos los comiencen a funcionar y a colocar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, y yo lo he visto las veces que he ido a México, en las discusiones de la nueva escuela mexicana, porque uno encuentra ya elementos, algunos elementos de la nueva escuela mexicana, de las educaciones populares, pero no es toda la educación popular, no es, uno va encontrando elementos. Por ejemplo, cuando, cuando cada institución tiene que sentar y llevar el currículo general, lo tiene que hacer específico en un proceso de codiseño. Ese es un planteamiento de la educación. Es cada territorio constituye esas dinámicas. Y en ese territorio tenemos que aprender a manejar el conflicto. Yo, con pesar, lo digo con pesar, he visto como en México muchos compañeros de la gente se han dividido mucho en torno a la nueva escuela mexicana y a veces nos cuesta sumar y nos cuesta debatir.
Yo creo que ahí hay un aprendizaje nuevo también, es algo que hemos venido desarrollando, y es trabajar la pedagogía del conflicto. ¿Y qué es la pedagogía del conflicto? Es el reconocimiento de que si somos consecuentes con esas opresiones y somos consecuentes con esas educaciones populares, yo tengo que ir haciendo las transformaciones, que no es un problema para el otro, para mí, para tal sector político o tal grupo de la gente que pertenece. No, yo creo que es necesario aprender a tramitar, a regular y a transformar el conflicto. Creo que ahí este es un nuevo aprendizaje que vamos a tener que hacer. Yo lo estoy entendiendo perfectamente en Colombia, es porque yo tengo fama de ser radical acá, todo esto, y de pronto aparece gente que te echa un discurso como que nada vale, y entonces, como hay que hacer cosas, yo le digo, venga, hagamos lo que hay que hacer, aquí hay que hacer propuestas. Y ahí creo que el corazón de lo que tú planteas para todos esos espacios en donde hay que hacer educación popular, todos los feminismos, todos los procesos de los grupos originarios, todas las cosas de la paz, están atravesadas por un profundo conflicto. Y ese conflicto exige que nosotros aprendamos a tramitar, a regular, a, a reconstruir el conflicto como el fundamento de la construcción de lo humano. Nos hacemos en el conflicto. Venimos de unas posiciones muy conservadoras, aún en la izquierda, de creer esencias, de repetir discursos, de repetir eso que yo llamo en algunos de mis textos los imaginarios culturales del poder y el saber. Y uno de los peores imaginarios que nos ha legado Occidente, y lo trabajo precisamente cuando hago pedagogía, es la verdad. Este bendito, este bendito procedimiento de tener la verdad, muy complicado. Entonces, cuando yo tengo la verdad, el que me contradice no entro y inmediatamente lo construyo la lógica del enemigo. Como él no está de acuerdo conmigo, es enemigo mío. Entonces, porque no hemos aprendido a tramitar el conflicto, a regular, a ver el otro en qué se diferencia de lo mío, y si la diferencia es realmente de un proceso y de una dinámica que es capaz de colocar para construir mundos nuevos, mundos transformados. Y eso, hay un autor colombiano que es uno de nuestros sabios mayores, que se llama Estanislao Zuleta. Yo quisiera cerrar con una cita de él, que dice Estanislao: la educación es un campo de combate contra la injusticia y la ignominia, un proceso de constante liberación. Allí todo el mundo puede combatir, desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad. Combatir en el sentido de que mientras más busca la posibilidad de la realización humana de la gente que educa, más estorba el sistema. Por el contrario, mientras más eduque a las demandas impersonales del sistema, más le ayuda a su sostenimiento y perpetuación. Este es el campo de combate de los educadores. Tenemos un campo abierto allí y es necesario que tomemos conciencia de su importancia, posibilidades y lo desarrollemos. Yo dejaría esta cita de Estanislao Zuleta como despedida y decirles que les voy a enviar para que les envíen a los que están ahí los videos y los libros que acabamos de terminar con 64 organizaciones sociales populares de todo el país. Agradecemos, doctor, de todos modos, de verdad que estos videos que propone del análisis de Cambridge, consideremos como una apuesta a un análisis en un planteamiento de una reunión que podamos tener pronto. Personalmente le agradezco lo que nos dona, su tiempo, doctor, los conocimientos, en este quinto conversatorio que tenemos como parte de aportes a la educación y las necesidades que presentamos hoy en América Latina.
Le dejo la palabra y mi agradecimiento también al doctor Armando Rojas y un abrazo enorme, doctor Marcos. Chao, que estés bien y gracias. Gracias, maestra Catalina. Gracias, maestro Marco Raúl, por compartirnos su experiencia, compartirnos sus saberes y, bueno, compartirnos su corazón también. Pues desde aquí vamos a convocarnos a continuar en esta ruta, porque me parece que por los guerreros que han caído en el camino, nosotros estamos en deuda para continuar fortaleciendo pues esas propuestas, esa posibilidad de que podemos construir otro mundo. Agradecemos a todos los compañeras que de alguna manera nos acompañaron en las redes y pues invitamos a que el miércoles 22 puedan nuevamente acompañarnos. Estará la maestra Katia Colmenares con nosotros con el tema Horizonte de la Educación desde el Movimiento de Regeneración Nacional como proyecto de nación. Pues muchas gracias, buenas noches y continuamos en esta ruta de transformación. Un abrazo.